Bueno, buenas tardes. Doy la bienvenida a este encuentro de Cuba es el Foco y hoy tenemos a Fernando Almeida, que está como lo vemos muy a menudo por aquí. Tenemos a Eloy Viera y tenemos a Julio Antonio Fernández. Los tres juristas maravillosos. Yo le decía a Fernando, estáis yo creo que en el top 10 de las personas más valiosas que va a tener Cuba, que tiene Cuba y que va a tener Cuba. Mira cómo abren los ojos, es verdad. Para mí desde luego, estoy aquí nadando en el lujo humano y profesional. Entonces, os doy la bienvenida, estoy me siento una privilegiada porque hayan aceptado estar aquí. Y vamos a hablar un poquito sobre la transición, vamos a hablar sobre cómo veis la transición desde un punto de vista jurídico, pero sobre todo desde un punto de vista realista. Esta gente que dice, yo no quiero que haya transición porque me va a cortar la cabeza, yo no quiero que haya transición o no quiero que se caiga el régimen porque me va a quitar la casa. Todos estos aspectos jurídicos, así en general, empezamos a hablar en general. Y te doy la palabra, Julio. Bueno, gracias. Gracias, Tavi. De verdad, muchas gracias por la invitación y bueno, es un privilegio estar contigo y estar con estos amigos que también aprecio tanto y bueno, esperemos que podamos aportar algo a ese debate y a estas preguntas que hace que son realmente complejas, ¿no? Que tienen muchas aristas. Yo creo que cualquier transición en Cuba tiene que ser conducida democráticamente con un respeto absoluto de los derechos humanos. Yo también creo que todos los procesos políticos y todos los regímenes políticos están en transición constante. Por lo tanto, nunca una transición, creo que lo primero que hay que hacer es eliminar esos prejuicios que hay sobre la transición como catástrofe o la transición como derrumbe, porque yo pienso que la historia es transición, ningún proceso político y ningún proceso institucional, histórico, jurídico es eterno. Por lo tanto, siempre está en cambio y siempre está en transformación. Entonces, eso significa para mí que transición realmente estamos en todo el tiempo, porque del 59 y el 60 y el 70 no tienen nada que ver, tampoco tienen nada que ver con los 80, tampoco tienen nada que ver con los 90 y tampoco tienen nada que ver con lo que está pasando en Cuba ahora, en el sentido de que ahí se encuentra una transformación constante, incluso en un país que pensamos también, creo, prejuiciosamente, que es inmóvil. Tenemos esa visión de que no hemos visto o no hemos podido vivir los cambios que esperábamos o el tipo de transformación que esperábamos, sobre todo hacia la democracia, hacia el respeto de los derechos humanos, hacia una institucionalidad sólida. Nos da esa ilusión, nos da esa idea también, creo que puede ser confusa en algún momento de que no hay cambio. Yo sí pienso que hay un cambio constante, incluso en ese ambiente de aparente inmovilismo. Cuba no es monolítica, ni política, ni ideológica, ni culturalmente. Es un país complejo como cualquier otro del mundo, que vive una larga crisis hace mucho rato, cultural, política, institucional, jurídica también, económica, evidentemente. Esa ni la menciono porque es la comidilla de nosotros. Y yo creo que además afecta a todas las demás y se afectan mutuamente todas ellas, también es una crisis estructural gigantesca. Ahora mismo también es una crisis de comprensión, de autocomprensión de las personas en Cuba, de qué somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro motivo de existencia en el mundo, con una respuesta masiva de emigración casi como única salida política. Es una enorme respuesta política a un contexto de desesperación. Entonces, yo creo que hay que asegurar una transición con democracia. Cuando digo eso, tiene que ser una transición a partir de un gran consenso sobre qué tipo de transición queremos. No puede ser una transición impuesta. Ojalá no sea una transición violenta. Para que no sea violenta, para que no sea injusta, para que no sea salvaje, tiene que ser una transición organizada. Organizada en el sentido de que sea valorada por el pueblo de Cuba como necesaria, que sea discutida, que sea producto de una enorme, profunda deliberación. Y eso traería como consecuencia una mejor, pero no perfecta nunca transición. También la transición va a tener la cara
de la forma en que lleguemos como pueblo a ese momento. Evidentemente tenemos muchas deudas, tenemos grandes dolores acumulados, injusticias que no se han resuelto, grandes problemas de existencia, de reproducción de nuestra vida material que nos ha hecho pobres, en algunos casos cada vez más miserables también. Y eso también ha traído una vida de supervivencia y de dolor acumulado y de una respuesta insana, creo yo, también ante el orden, la legalidad, la transparencia, la necesidad de todo eso para la vida civilizada. Y nosotros no tenemos que parecernos a nadie, no creo que haya que seguir un modelo, pero sí creo que hay que respetar los derechos humanos, hay que hacer una transición con respecto a la legalidad, hay que conservar lo mejor que hemos podido fundar en los últimos 60 años y que el pueblo cubano considere que deba ser salvado. No se puede hacer una transición desde arriba ni desde un grupo privilegiado de personas que piensen por todos los demás. Ya eso sería más de lo mismo y sería el comienzo, creo yo, de algo, de una catástrofe, porque hace falta pensar las cosas también como pueblo, como cultura, darnos la oportunidad de decidir. Y así creo que tendríamos más oportunidad también, más posibilidades de que sea una transición sana, una transición pensada, una transición con justicia social, con respeto a los derechos humanos, con respeto del Estado de Derecho, con respeto del pluralismo político y de todos los derechos humanos. Entonces, bueno, eso es lo que pienso, pero voy a dar la palabra a los demás compañeros aquí para ser respetuosos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo aquí de la transición. Te toca, Eloy. No, Thais, muchísimas gracias por la invitación también. Para mí es un placer siempre compartir con Julito y con Fernando, y un poco intentaré responder en los primeros 5 minutos de manera general, ¿no? 3 temas. No te preocupes, al final de la jornada yo cumplo la regla. Pero me gustaría esbozar primeramente, desde el punto de vista metajurídico, 3 temas que a mí me parecen medulares desde el punto de vista de la transición en Cuba, porque están en el centro de las preocupaciones de muchísimos cubanos. Uno, que es un tema histórico, que es el qué hacer con las medidas revolucionarias. Y cuando hablo de medidas revolucionarias me refiero, utilizo el término que utiliza la historiografía comunista, la historiografía la que yo recibí en la escuela, que es una historiografía parcializada, por eso digo medidas revolucionarias, que son todas aquellas medidas que partieron desde la confiscación de bienes hasta la nacionalización de empresas y de capital privado en los primeros años de la revolución, o sea, en los años posteriores a 1959, ¿no? Ese es un tema de discusión jurídica profunda que ha estado presente en el debate jurídico cubano durante muchísimo tiempo y que será un tema que habrá que resolver durante la transición. A mí como jurista también me parece que, siendo también pragmáticos, siendo realistas, el tiempo en derecho es un factor innegable y por tanto a lo largo de 60 años habrá que contar también con el tiempo, con la prescripción, con las capacidades del Estado de realmente compensar o indemnizar, porque aquí yo me gusta hacer una salvedad. Hay una diferencia que, aunque en Cuba no es notoria, no existe, entre Estado cubano y gobierno cubano o régimen político cubano. Yo creo que habrá que refundar el régimen político cubano, pero no así un Estado que se construyó desde el siglo XIX, ¿no? Ese concepto de Estado-nación que quizás en otro momento podamos regresar sobre él, ¿no? Eso que nos une como cubanos, creo que no hay que refundarlo, porque eso está ahí y eso es lo que nos permitirá también impulsar la transición. Igualmente yo creo que en este primer elemento la preocupación fundamental estará en toda esa gente que hoy ocupa bienes o administra bienes o vive en viviendas que en algún momento formaron parte de familias que fueron expropiadas o simplemente nacionalizadas por haber abandonado el país en su momento, ¿no? Hay una preocupación constante desde el punto de vista jurídico de esa gente que ocupa esos inmuebles. ¿Qué pasará en el caso de una transición si regresan los familiares, si regresan los herederos de esos antiguos propietarios? Y vuelvo y repito, aquí yo creo que la discusión tendrá que decantarse por el tiempo y por las capacidades económicas que tenga un Estado realmente de compensar eso. Y también, y esta es una discusión que no es menor, de la posición que hayan asumido los propietarios al momento de ser expropiados.
hay una cosa que es cierta y es una discusión que está en el fondo de este tema, y es que hay muchos de esos propietarios que no aceptaron la forma ofrecida por el gobierno cubano o por el gobierno revolucionario al momento de las expropiaciones. Hay que recordar, quizás me extiendo un poco en este tema, pero hay que recordar que el gobierno cubano ofreció unos bonos porque realmente no tenía liquidez en ese momento a los efectos de la compensación, y mucha gente no aceptaron esos bonos no solo por la falta de liquidez, sino también porque pensaban que realmente el proceso revolucionario iba a ser breve y que ellos siempre podrían regresar a ocupar sus propiedades, ¿no? Y aceptar esa compensación implicaba, desde el punto de vista de derecho, pues renunciar a la propiedad sobre su vida. Y hubo mucha gente que no aceptó ese tipo de compensación, hubo mucha gente que no aceptó la propuesta gubernamental porque sí, sencillamente apostó por el tiempo. Y hoy yo creo que el tiempo juega en contra de esas personas que en su momento no aceptaron esa compensación. Por dos razones fundamentales. La primera, porque hoy los bienes, las propiedades que fueron expropiadas en los primeros años de la revolución no son absolutamente lo mismo. Hoy muy probablemente esas casas fastuosas que vemos en Beado o que vemos en Coli o que vemos en cualquier lugar, a no ser grupo reducido que está ocupado por la clase política que dirige Cuba, no son absolutamente la misma que dejaron los familiares de los cubanos, que forman parte de eso que se ha llamado el exilio histórico, ¿no? Tampoco las propiedades grandes, ni los puertos, ni los centrales, nada de eso existe. Por tanto, habrá que pensar entonces en una capacidad económica del Estado futuro de compensar o no a esos propietarios. Esa es una discusión que, vuelvo y repito, yo creo que tendrá que ser analizada también en su momento, pero que desde el punto de vista jurídico yo me decanto porque no correrán peligro las personas llanas que hoy ocupan inmuebles o propiedades que en su momento fueron confiscadas. El tiempo yo creo que juega en su favor en ese sentido. Otro tema importante desde el punto de vista de la transición, y sin dudas está en el centro de toda la discusión, es lo que en derecho se llama justicia transicional. ¿Qué hacer con las violaciones de derechos humanos? ¿Qué hacer con los crímenes cometidos por funcionarios estatales o por personas privadas durante los 60 años de revolución? Y aquí yo tengo que decir que mi aspiración es que nosotros tengamos una justicia transicional tranquila, pero que no cumple con las expectativas de lo que yo veo en los debates cotidianos en las redes sociales o en el Internet. Y es que mucha gente se imagina una justicia transicional que, como diría Silvio Rodríguez, acabe con todo y la palma. Una justicia transicional ideologizada que pasa primero por ilegalizar el Partido Comunista y segundo por estigmatizar o juzgar a todos los que pudieron haber tenido una identificación ideológica con el sistema cubano, del cual impulsaremos un cambio. Yo creo que modelos de justicia transicional hay muchísimos y que pasan no solo por la utilización de la justicia penal, o sea, no solo por los años de cárceles a los violadores de derechos humanos, sino que también pasan por la recuperación de la verdad histórica, ¿no? El hecho de realmente resaltar el papel de las víctimas y su victimización y reconocerles el lugar que tienen en la historia es también una forma de justicia, y esa yo creo que también deberíamos implementarla en un futuro de transición. Quizás con relación a la justicia transicional podamos hablar en otro momento, mucho más adelante, pero lo dejo ahí porque me parece que es un tema medular en este sentido. Y por último, a mí me parece también importantísimo desde el punto de vista de la transición, sobre todo para no repetir ejemplos que, para mencionar uno reciente, por ejemplo, Birmania, donde se produjo una transición aparentemente democrática que produjo también el exterminio de una minoría étnica, pero a su vez produjo el regreso de los militares al poder mediante un golpe de Estado, ¿no? Y es la reestructuración de los cuerpos armados que en definitiva son hoy los que sostienen también el régimen político cubano. Yo creo que sin duda, desde el punto de vista de derecho, tiene que producirse una reestructuración de todo ese aparato militar y represivo. Y cuando hablo de reestructuración, hablo en el caso cubano en concreto. Yo creo que si bien no una eliminación, sí una depuración interna profunda de las estructuras y los mandos que hoy forman parte de esos cuerpos armados. Esa reestructuración no necesariamente implica el juzgamiento, pero también desde el punto de vista de justicia transicional, vuelvo y repito, puede que en el caso de violadores, de grandes violadores de derechos humanos, también implique un juzgamiento. Pero me refiero a la estructura, ¿no? Y yo sí creo que desde el punto de vista de derecho, esa es una de las tareas inmediatas desde el punto de vista de una transición. Para mí son esos tres temas y los dejo por ahí en caso que querramos regresar sobre ellos en algún momento. Bueno, primero, un placer estar de vuelta por acá y encantado de compartir con Eloy y con Julio Fernández. Verdadero placer de estar en un espacio con estas dos figuras tan fuertes que tenemos y tan claras.
Yo voy también, me gustó mucho la intervención de Julio, porque yo voy por esa vía. Yo creo que la transición en Cuba debe mirarse en clave de derechos humanos y también debe mirarse con una dosis importante de realismo. Lo que sucede para muchas personas es que cuando miran el tema de la transición en Cuba, mirarlo desde un realismo les puede pesar, les puede caer como una especie de derrotismo, como que el realismo es que ese sistema tal y como está diseñado es el que tiene desde el poder que hacer los cambios, de otra forma no hay forma de hacerlo y como no lo quieren hacer no vamos a llegar a alguna parte y entonces empieza el delirium tremens y empieza una idea de transición irreal, absoluta, de raíz. Se piensa que por instituir una nueva constitución o la constitución del 40 ya cambiamos absolutamente todo, ya cambiaron las dinámicas. Se piensa que una ley tiene el poder de cambiar la mentalidad de las personas y a veces se piensa hacer una especie como el día cero es un restart desde cero, borramos todo, borramos incluso la concepción de Estado o la noción de Estado y empezamos todo desde cero a empezar a legislar y bueno, no se tiene claro quién va a ser el legislador, que se van a garantizar las formas de participación popular, se pierde de vista la democracia y se empieza en el linchamiento, se pierde de vista la necesidad de generar una sociedad inclusiva, por lo tanto están incluidos aquellas personas que todavía se sienten identificadas con el proceso revolucionario, que no sintiéndose plenamente identificadas tienen una historia con él y que incluso formaron parte de cuerpos administrativos de la misma, siempre y tanto no hayan sido, para mí la clave es de no un violador de derechos humanos, es la clave del límite, pero si no se piensan en esos términos, pues se caen en algo que cuando yo miro y valoro, veo que lo que tiene en la cabeza la gente una serie de personas y esta opinión es la revolución al revés. Llegar derrocamiento del poder, instituir un texto constitucional y verticalmente empezar a establecer una serie de líneas que le quite la propiedad a los comunistas. Y entonces los comunistas no los queremos, no los necesitamos. Y todo el que estuvo vinculado con el Partido Comunista preso y los militares todos licenciados. Entonces tú dices, bueno, ya vimos esto, no funcionó, no termina bien. Esa no puede ser la pauta. La pauta tiene que ser en clave de derechos humanos. Y la pauta de clave de derechos humanos, cuando uno lo mira respecto a la estructura actual del sistema cubano, del Estado cubano, creo que deja bastante claro en base a las necesidades de la población, en base a las necesidades del cubano y en base a las necesidades de un Estado imparcial. Te deja claro qué es lo que tienes que tener en cuenta para eliminar. Pero yo creo que es importante pensar siempre en bases materiales. Obstrucción, el hoy está muy claro. El cuerpo militar tiene que reformarse, pero usted no puede reformar un cuerpo militar diciéndole a los militares que ustedes los van a sacar a la fuerza, los van a meter probablemente en cárceles y sabe Dios qué hagan con ellos. Mira, ellos no van a acceder, están en peligro. Tampoco es justo porque no todo militar es un violador de derechos humanos solo por estar en un cuerpo militar. Pero eso lleva que tenemos que trabajar en buscar formas de destruir la impunidad que tiene estructuras como el Ministerio del Interior en pleno, buscar separar la influencia que tienen el poder ejecutivo y el poder legislativo en cuerpos de tribunales. Y eso habla de que empiezas con la clave mismo de derechos humanos. Tú empiezas a ver qué es lo que no está plenamente defendido, qué es lo que no está plenamente conservado. Y para mí el problema no es tanto eliminar el comunismo o borrar del mapa la revolución, porque usted no puede borrar un proceso que por la historia, la historia tiene efectos en la ley, tiene efectos en las normas, tiene efectos jurídicos también, pero usted tiene que pensar más bien en eliminar las trazas de lo que sería la ideología del castrismo, no tanto vamos a borrar a todo el que diga que quiere ser como Fidel, no, el castrismo como estructura de pensamiento que fundamenta un totalitarismo, que por tanto implica un sesgamiento desde la ejecución de las normas hasta la producción de las normas como la aplicación y juzgamiento en base a las normas y por tanto tiene consecuencias para la estructura. Ahí yo creo que hay una clave importante. Yo creo que hay que ser muy realista y hay que ser muy justo, pero eso no implica tener que ser derrotistas. Lo que hace falta es un poquito de imaginación también y mucho diálogo, mucha búsqueda de consensos que todavía no hay. Y sin esa búsqueda de consensos, no hay nadie que se pueda parar y decirte cómo se va a ver y cómo se va a hacer un proceso que implica a todos. Porque creo que nadie ni ningún sector en particular del cúmulo de la sociedad cubana puede tener ni debe ser la respuesta en concreto a un proceso que nos debe vincular e incluir a todos. Sí, yo quería preguntar, porque bueno, estos espacios sí, últimamente se oye mucho, ¿no? Hace falta diálogo, hace falta, ¿no?
La cuestión es que estos espacios de diálogo y estos espacios de diálogo para buscar un consenso, en realidad yo no estoy muy segura de que los haya. Existen espacios jurídicos, o sea, espacios donde se reúnen personas como vosotros para hablar de estos temas, para hablar de las leyes de transición, dónde están, cuáles son. ¿Vosotros creéis que estamos preparados para abordar jurídicamente una transición? Si estamos preparados, ¿dónde está eso que el cubano va a poder visualizar y va a poder decir, pues a mí esto me interesa y me merece la pena luchar por esto? Y si es que no, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Qué tendría que esperar para el momento de transición? ¿Qué tendría que esperar para el momento posterior? A lo mejor la pregunta es demasiado amplia y ya Julita no sabe ni por dónde empezar a preguntar. No, mira, yo sí, como cualquier persona en Cuba, ¿no? Hemos tenido, en algún momento hemos pensado en estas cosas y hemos tenido también la obsesión y la desesperación, un momento también de la pérdida de la calma sobre esa necesidad de los cambios rápidos, de que las cosas pasen finalmente, de que haya, siempre nos parece que los tiempos que se están proponiendo no tienen nada que ver con nuestra vida, con lo que nos necesitamos, ¿no? Como que todo va demasiado lento, todo lo que se propone desde el Estado parece ser que para la vida de otras personas con otros problemas que viven en las nubes. Por otro lado, la gente quiere que las cosas sucedan de una forma que normalmente en la historia no pasan, ¿no? También nos pasa que pensamos que este es el momento más importante de la historia y que ahora tienen que ser los cambios y que no ha habido un momento peor en la historia de la humanidad ni en la historia de nosotros, de Cuba, porque todas las generaciones que viven en un momento determinado creen, ¿no? En un periodo de más o menos 100 años que esos son el momento más importante de la historia. Eso también pasa siempre, ¿no? Es algo que nos hace falta para vivir también, es el carácter, creo yo, de singularidad y de carácter extraordinario de nuestra vida, que es cierto que lo es, pero a la misma vez hay que verlo con la humildad suficiente de que las cosas suceden en otros planos, en otros procesos también temporales, ¿no? Como decían Fernando y como decía Eloy, la historia tiene un peso muy grande, borrar todo eso me parece un disparate. Yo creo que el pueblo cubano, en dependencia de dónde nos miremos, dónde nos paremos a observarlo y qué dato de salida usamos, cuál sea la visión, el lugar donde nos plantamos a mirar, nos puede dar una idea de ser una ciudadanía ahora mismo desprovista de todos los mecanismos para pensarse a sí misma en otra forma, para dialogar, para debatir, para deliberar. En otro caso, en dependencia de cuál sea ese punto de observación, nos puede parecer que sí, ¿no? En el mismo país se dan procesos de violencia en que la gente no se comprende, donde hay guerras campales en las redes sociales, donde la gente tiene que batirse con su cotidianidad en colas durante décadas. Ahora se ha convertido esto ya en la única forma de vivir, ¿no? La cola siempre estuvo, pero nunca pensamos que la cola iba a ser la única manera, ¿no? Bueno, la gente ya no se acuerda que las tiendas son lugares donde se entra a veces a no comprar, sencillamente a pasar y a mirar, ¿no? Ahora no, en Cuba todas tienen que hacer 5 horas de cola para lo que hay adentro, incluso sin saber lo que hay. Y siempre es importante hacer la cola porque todo lo que hay ahí, usted puede estar seguro que no lo tiene en su casa, porque no tenemos nada. Entonces, eso no es vida, evidentemente. Pero también entonces, ¿cómo plantearnos, no? Esas personas tienen la capacidad de hacer esto, es decir, estas personas pueden ahora dialogar, querrán dialogar, o quieren arrancar de cuajo su tristeza, o quieren reaccionar violentamente ante esto. Yo creo que ese panorama puede ser confuso, porque a la misma vez ves grupos de personas que se reúnen, grupos de Telegram, de WhatsApp, en redes sociales que tratan de pensar detenidamente la realidad cubana de diferentes generaciones, grupos socialistas, grupos liberales, grupos católicos, que lo tratan de hacer con una mirada eminentemente de amor, ¿no? Eso yo lo veo todo el tiempo, existen esos grupos, existen esos canales que están pensando a Cuba desde el amor, desde la solidaridad, desde la ayuda, desde pensar los problemas de la gente. Entonces,
a la misma vez ves entonces intentos de liderazgo comunitarios, gente que piensa cómo llevar adelante sus municipios, sus barrios. Desde hace décadas, cuando el Estado ya no dejaba hacer nada, el Estado cubano jamás ha dejado hacer nada. Y hay cosas que siempre han estado presentes. El totalitarismo no es nuevo, el totalitarismo no es algo que sucedió ahora, desde el 2020 para acá. Hay gente que ha chocado con la política en Cuba hace 2 años y piensa que todo esto es una cosa, que es una enfermedad de ahora, ¿no? El totalitarismo está en las bases fundacionales de la institucionalidad, sobre todo desde el 76 en adelante, en que eso cuajó y no ha dejado de espesar hasta la actualidad. Y por lo tanto, a mí me parece que hay que darle a la gente la esperanza y la posibilidad de discutir sobre su vida y de conectarse con la política. Un gran reto es reconectar al pueblo de Cuba con la política. Es un problema universal. En el mundo entero, las personas, las ciudadanías que no son ciudadanías realmente, están desconectadas de la política. Eso ha sido un gran éxito de la modernidad y que han compartido tanto los liberales como los fascistas, como los totalitarios del realismo, del socialismo real, todos se han puesto casi de acuerdo tácitamente en que a ciudadanía hay que convertirla en nada. Y en el sentido de que no hay aspiraciones políticas, que la gente no quiera participar, de que la gente le dé lo mismo a las elecciones, de que la gente no confíe en la política ni en los políticos, como todos han logrado lo mismo. Porque ese problema no es un problema del socialismo real, ese problema está en todas partes. Lo tiene el capitalismo, lo tiene la modernidad en general. Y entonces, claro, yo soy de los que piensan que Cuba tiene un capitalismo ahí subdesarrollado hace mucho rato. En eso no nos diferenciamos de nada en el mundo. Lo que pasa es que con un Estado totalitario, con una ideología única y con una imposibilidad de pensamiento y con ningún tipo de andamiaje de pluralismo, ni ninguna representación, ni aunque sea falsa o superficial, de pluralismo. Ese es el tipo de errores que jamás han cometido para que no nos confundamos. Pero yo creo que sí, que todavía hay cosas que hacer en reconectar a la gente con la política, repito. Cuando digo reconectar a la gente con la política, pues es muy difícil pensar en cómo sería el primer paso, pero todos los elementos que hay de los últimos años, de cómo la gente se organizó, cómo se organizó el archipiélago, cómo se organizaron, cómo se organizó San Isidro, cómo se organizan los artistas en Cuba para hacer lo que han hecho, cómo se han organizado los últimos liderazgos y los últimos activismos. Es decir, Cuba no está muerta, la sociedad civil existe. La sociedad civil cubana está pisada, pero se mueve, no quiere seguir así. La gente se va. Cada persona que pasa por la frontera, que por la selva de Centroamérica, o que se va en una balsa sabiendo que lo van a regresar, o que va para cualquier parte del mundo donde no pidan visa, es un alarido político también, es una declaración de política fortísima frente a la realidad cubana. Entonces, eso es lo que yo pienso. ¿Thais? ¿Eloy? Ah, no, es que estaba esperando la orden de combate. No, a ver, aquí hay un tema que ha puesto Julito en la mesa que a mí me parece súper importante, ¿no? Yo creo que espacios de discusión para pensar Cuba han habido. Quizás no todos los plurales o todos los conocidos que querramos, pero sí han habido. Y en eso tiene un papel importantísimo la labor de la oposición política cubana, que muchas de las organizaciones que han hecho oposición en Cuba tienen sus propuestas y su proyecto de país. Y hay también instituciones que dentro de la oposición durante muchísimos años han hecho propuestas de país institucionalizadas, o sea, con relación a las futuras instituciones, incluso propuestas jurídicas. Y me remito, no sé, pienso un poco en Dagoberto Valdés y la labor del Grupo Convivencia desde Pinar del Río, que ha intentado pensar Cuba y tiene un material y una obra ahí
de larga data, ¿no? Tristemente poco conocida, digo poco conocida por la gente de mi generación y por la gente que llega ahora y que se considera millennial y que piensa, como decía Julito, que la historia de Cuba o la historia de la oposición política cubana comenzó hace 2 años o después de finales de 2020 a la fecha, ¿no? Pero lo que pasa es que esa labor también se contrapone a un tema que está en discusión ahora mismo y es el tema de los tiempos. Hay gente que cree que no hay que pensar en la transición, sino que lo que hay que empezar es en el derrumbe. El tema de esto está en cómo logramos compensar una cosa y la otra, que yo no creo que estén divorciados. Yo creo que es necesario pensar y tener una idea de qué podemos aspirar después de la transición para poder lograr el derrumbe. Está clarísimo que quizás un movimiento popular, un movimiento de protesta en la calle pueda ser la única solución para lograr un impulso transformador en Cuba. Lo que sucede es que lo vimos el 11 de julio, que si ese impulso popular no tiene una canalización, no tiene un objetivo, no tiene una expectativa, termina diluyéndose ante la capacidad represiva de un Estado que sigue siendo la misma. O sea, la capacidad represiva del Estado cubano hoy es la misma que tuvo en el verano del 2021. Por tanto, si hoy lanzamos a la gente a la calle sin un porqué o sin un para qué, o si el porqué y el para qué de la gente en la calle es única y exclusivamente vacunas, perritos calientes, pollo, electricidad, pues realmente ese es un capital político que no está canalizado, ¿no? Y por tanto a mí me parece fundamental pensar no solo en cómo lograr la transición, sino también en qué ofrecer durante esa transición. Y yo creo que ahí hay que generar espacios de este tipo, no solo de este tipo, yo creo que mucho más amplio, porque repito, hay todo un capital ahí importantísimo que implica la labor de la oposición política durante muchísimo tiempo, pero también, como decía Julio, hay un capital importante y es que hay un resurgimiento de una oposición política sectorializada. Y sectorializada porque no parte de estructuras políticas, para llamarle de alguna manera, tradicionales, aunque hay muchísima gente que no concuerda con el término de oposición tradicional porque cree que es peyorativo. Lo estoy utilizando única y exclusivamente para señalar que lo que hemos visto en los últimos tiempos es una repolitización de la sociedad civil y muchas veces sectorializada, porque la sociedad civil, organizaciones, activistas, grupos, no necesariamente miran holísticamente una transición, sino que son personas que reivindican derechos que tienen como prioritarios en dependencia de sus propios intereses. Hemos visto artistas que se han nucleado en pos de la libertad artística, pero han terminado siendo condenados al ostracismo y por tanto han terminado siendo opositores políticos. Pero la génesis, como parte de la sociedad civil, es una génesis que parte de reivindicaciones muy sectorializadas y que no está de más. Yo creo que los espacios de debate, los espacios de discusión, tienen que ser en función no de ponderar a la oposición política por encima de la sociedad civil, sino en ver cómo encontramos mecanismos para que la oposición política siga teniendo esa visión holística, esa visión de país, de ocupar un espacio de poder político futuro y la sociedad civil continúe creciendo y desarrollándose como un actor que incluso desde la sectorialización puede impulsar también la transformación. Ahí hay una labor también importantísima y con esto cierro, de la Universidad también Internacional de la Florida, que tiene un centro de estudios sobre Cuba y que también ha tratado temas importantes con relación a la transición cubana. Tiene fórmulas muy claras y muy precisas en torno, por ejemplo, a la justicia transicional. Ahí está la labor, por ejemplo, de organizaciones también como Archivo Cuba, que tiene muy clara también cuál puede ser una idea en ese sentido. Por tanto, yo creo que material hay, fuentes a donde ir a buscar hay, y actores que todos los días están transformando y generando contenido para ese debate también existen en Cuba. Yo lo que creo que más que nada pues hay que comunicarlo un poco mejor y también intentar pues debatirlo, contraponerlo, conversarlo, pero sin odio y desde el respeto. Y unificarlo a lo mejor en un espacio donde esté toda esa propuesta, donde esté toda visible y que la gente la pueda, que pueda haber un debate y entre los propios que han generado esas propuestas y la gente, ¿no? Sí, esa es una opción.
Sí, a ver, siguiendo dos ideas que estaban planteadas por Eloy y por Julio, y respondiendo a la pregunta, ¿estamos listos? ¿Mañana se vota el pueblo cubano, ocupa las calles, estamos listos? No. ¿Tenemos lo que hace falta para estar listos? Sí. Están los partidos, están los grupos, están los asociaciones informales o formales de activistas, están los centros de estudios, está el material bibliográfico, hay una tradición y un conocimiento acumulado, hay experiencias, hay proyectos, hay planes, hay visiones, hay una repolitización, tal vez no tanto como quisiéramos algunos, pero sí hay una repolitización y un interés por lo menos de la sociedad civil cubana por el tema Cuba desde un canon, desde una visión estructural, pero no está orgánica. Y volviendo a teoría básica esta del Estado y la función de los partidos en el poder, que decía que los partidos eran la cadena de transmisión entre la sociedad civil y el poder, esa cadena es lo que nosotros, yo en mi opinión, veo que no tenemos. Llegamos hasta el punto en el cual tenemos esta especie de debate. Aquí estamos Julio, está Eloy, estoy yo. Tenemos una serie de ideas que pueden venir y estar ancladas con determinada traza. Digamos que nos ponemos de acuerdo que bien, mira, hay una opción. No, esta opción que salga de aquí no ha sido sometido al criterio y al feedback y por ende a la aprobación con un carácter más o menos vinculante, vamos a llamarla así, de la ciudadanía, que es la destinataria y en última instancia la protagonista que va a impulsar la propuesta que uno hace. Y yo creo que en ese sentido, yo noto que tal vez haya miedo de parte de algunas figuras políticas de encontrarse que mi propuesta o mi idea no vaya a ser acogida. A veces no se quiere reconocer, y yo veo, igual que el profesor Julio, igual que el tema del éxodo, yo lo veo también como una protesta. Y no se quiere reconocer como una protesta. Algunos lo condenan. ¿Por qué se van? Tienen que quedarse. Yo también me sentí así malísimo hasta que lo empecé a mirar yo mismo, siendo parte de este éxodo. Diciendo, espérate, es que esto es una protesta. Esta es la declaración política más fuerte y también es una protesta efectiva porque el país se queda sin mano de obra. O sea, es un scratch muy fuerte. Y son gente que cuando vayan fuera no te van a hacer un criterio mayoritario positivo del régimen cubano. Pero a veces no se quiere tomar esto en cuenta. Tenemos muchas personas dentro, muchas personas fuera, y a veces pensamos en canon de que esto no se puede hacer porque no tenemos los medios y están las redes sociales, pero en vez de usarla para hacer un discurso inflado, muy ideologizado y segmentado, sectorializado, creo que se podría usar de manera más inteligente. Uno de los mejores experimentos que tuvo Archipiélago fue hablar de y darle una participación de alguna manera a la ciudadanía. Y uno de los mejores espacios que tenía era el espacio de Telegram de Ágora, donde la gente interactuaba y daba criterios, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, y yo lo veo por acá, y se debatían diferentes posturas, y la gente se interesaba porque decía, yo estoy haciendo algo. Eso yo creo que nos falta muchísimo, y todos los elementos están. Obstáculos, creo que no los hemos empleado. Creo que hay determinadas figuras que se vuelven el hegemón de discurso y politizan y repolitizan e ideologizan tanto en un lado como en el otro, y eso es muy malo. Eso es muy negativo porque explotan odios, resentimientos, dolores que en efecto hay, y no creo que sea ni efectivo ni beneficioso para la sociedad cubana, que necesita un proceso de reconstrucción de su propia forma de visión. Porque el tema de que todavía estamos debatiendo en pleno siglo XXI de quién es cubano y quién no, va en contra de que podamos hacer esta cadena de transmisión. Entonces, para mí ahora mismo prioridad es eso. Y yo creo que otra de las preocupaciones que tiene la gente con respecto a este tema es, y lo mencionó Eloy de alguna manera, el cambio fraude, y yo estoy realmente con Eloy y con Julio. Esta idea del cambio fraude es un poco difusa, sirve para atacar a algún criterio de transición o programa que no le guste a determinada persona, cuando estamos en constante transformación y el Estado cubano está en transformación y en transición hacia algo que no es exactamente el socialismo desde los 90. Y estamos como parte de ese proceso, estamos avanzando. Todo esto ha sido parte de la transición de lo que llaman muchos el cambio fraude. O sea, no es algo que va a ocurrir, ya está pasando. Nos gusta, no nos gusta, más satisfactorio, menos satisfactorio, esto es un hecho de realidad y también hay que tenerlo en cuenta dentro de los factores que vamos a tomar. Y para mí está en eso, para mí está en que trascendamos estos espacios y tengamos el valor, hay que tener valor de someter los criterios a una ciudadanía, y ahí es donde entra. ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Yo te voy a dar mi explicación, el otro te va a dar un elemento contrario y al final el pueblo tiene que decidir. Pero si no empezamos desde ahora, yo como ciudadano encuentro muy escéptica
una transición hacia la democracia que no parta desde la raíz, desde un proceso democrático. Porque si no, es como que, y cuando llegue yo te lo voy a dar, no me has demostrado en ningún momento que me lo vayas a dar. ¿Por qué he de creerte ahora? Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque para que en algún momento, digamos que pueda haber un cambio, o sea, tiene que haber primero una legislación o una jurisprudencia que permita esa apertura democrática, puesto que si no existe eso, o cómo es la cosa. O sea, yo no acabo de visualizar bien. Si volvemos atrás de lo que hablábamos de las deudas, de los dolores, de las injusticias, ¿no? de las que hablábamos antes, del pueblo cubano acumulado durante tantos años, y estamos hablando a la gente, o por lo menos desde la oposición o desde el activismo político, tratamos de que la gente vea que efectivamente un cambio es lo que necesita Cuba, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, que Cuba necesita un cambio hacia la democracia, hacia una apertura en todos los sentidos, y que hay que acabar con la dictadura. ¿Cómo podemos, o sea, cómo podemos hacer visualizar a la gente que hay una opción, desde la legalidad, de la jurisprudencia, para todo ese dolor, toda esa carga de injusticia que lleva el cubano encima después de tantos años? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se puede ver eso en concreto? O sea, este cambio al que os estamos llamando existe, hay un cambio democrático, de pronto se acaba la dictadura, vale. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que va después? ¿Y qué es lo que va después? Para que la gente pueda visualizar algo. ¿Qué es lo que le diríais? Yo no acabo de verlo todavía, ¿eh? Les estoy haciendo una pregunta que también es mía. Yo no acabo de ver bien qué pasaría ahí, cómo sería. La gente normalmente te dice, va a ser un caos, va a ser un desastre, va a ser un horror, va a ser un linchamiento masivo, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿qué habría que hacer? Bueno, ustedes me dicen, ¿hablo yo? Sí, sí, sí. Bueno, Tai, mira, realmente eso es una pregunta muy difícil que no solo tienes tú y que no tiene que no solo tiene mucha gente en Cuba que puede ser que no estén tan relacionadas con el derecho. Eso es una pregunta y es una también una obsesión de las personas que están metidas en el mundo del derecho todo el tiempo, porque es que eso no es algo que podamos responder con certeza y sin ninguna duda. Eso no es así, porque son procesos políticos y culturales muy complicados, muy difíciles de resolver. Y mira, yo creo que depende mucho de cómo se den las transformaciones y los cambios, de cuáles sean los pasos. Yo creo que desde nuestra postura una cuestión importante es tratar de mover la reforma del Estado cubano o impulsar o presionar a que haya cambios que se den dentro del propio régimen que está hoy vigente. Todo lo que sea democratización del sistema desde ahora es bueno para la transición. A la misma vez, yo creo que el sistema, delante de nuestras narices, se está organizando su transición para que no haya ninguna otra transición que la altere. Y lo está haciendo hacia un régimen, como decía Fernando, desde los años 90, con una reforma del 92 eminentemente liberal y con una constitución de 2019 bastante liberal también, para permitir que Cuba sea el país con más concesiones administrativas, con menos control del Estado sobre la inversión extranjera, todo esto que hoy nos parece que el Estado está presente en todos lados. Yo creo que delante de nuestras narices se está dando una transición hacia un Estado completamente diferente. Un Estado en el que la ciudadanía ya liquidada por haber vivido 60 años de totalitarismo, o 50 por lo menos, ahora no tenga ninguna respuesta frente a una reforma liberal que también la deje sin soberanía, que también la deje sin derechos, porque eso también ha pasado en otras partes del mundo, sobre todo hacia el neoliberalismo y sus peores variantes, no hacia el liberalismo en el sentido democrático, en el sentido parlamentario, ni en el sentido del Estado de Derecho. Yo creo que esa transición que se está organizando desde el poder se está organizando sin derechos humanos, sin transparencia, sin Estado de Derecho y sin pluralismo. Sería, en resumen, un capitalismo con CDR. Y eso está pasando delante de nuestras narices y lo van a instaurar. Lo van a instaurar de forma tal que no tengamos acceso nosotros ni a las más importantes inversiones de capital en el país,
ni a las transformaciones más importantes de políticas públicas, sociales, económicas. Y la gente lo va a tener que recibir y va a tener que ser entonces oposición de otro tipo de régimen, también despótico, también autoritario, también totalitario, otro tipo de totalitarismo, y también dictatorial. Por lo tanto, yo creo que todo lo que podamos hacer desde ahora para presionar, para que cosas concretas como control constitucional independiente del Estado, tribunal constitucional independiente con verdadera función constitucional de declaración de inconstitucionalidad para defender la Constitución, reformas importantes a la Constitución de carácter político, abolición de la pena de muerte, independencia judicial, son imprescindibles para cualquier cosa. Instauración de la Defensoría del Pueblo. Estas son cosas concretas. Son cosas concretas que obligan al Estado a hacer de una manera diferente. Dentro de poco tiempo nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que ser oposición de otro tipo de régimen político. Mucha gente se va a sentir contenta, se va a quitar poco a poco de la oposición porque se va a dar cuenta que no tiene nada ya de qué oponerse. Porque ya tienen todo, ya tienen el sistema que estaban queriendo. No hace falta irse para Miami porque lo van a tener en La Habana. Y entonces se van a dar cuenta de que no hace falta seguir siendo oposición. Y otros vamos a tener que seguir siendo oposición porque tampoco va a haber democracia, tampoco va a haber derechos humanos y tampoco va a haber Estado de Derecho. Porque eso no es una cuestión que solo sucede en Cuba, eso sucede en medio mundo. A lo que la gente llama democracia en el mundo, yo lamentablemente no la considero esencialmente democracia en casi ninguna parte. Y Estado de Derecho tampoco. Pero por mucho menos democracia. Todavía Estado de Derecho hay en algunos lugares, o intentos de Estado de Derecho. Yo creo que hay que presionar desde ahora, hay que presionar ese Estado desde ahora, hay que hacer lo que hacen los grupos de la sociedad civil que presentan proyectos, que presentan quejas, que se oponen de muchas maneras. No estoy diciendo a la gente que se quede en Cuba ni nada de eso, la gente, repito, todas las personas que salen del país están saliendo por alguna razón y están dándole una respuesta política a un sistema que no deja opciones. Yo creo que eso es algo que no podemos esperar el momento ideal para empezar los cambios, porque no es así como sucede en la historia. Ahora, como tú dices, ¿no? De pronto tenemos aquí que se cae el gobierno, por ejemplo, porque por alguna razón no puede con un estallido social, hay una crisis interna, las personas se van del país, todos esos sueños de una noche de verano que la gente tiene, de que mañana por la tarde todo el mundo del gobierno va a estar en un avión, en un yate gigantesco y se van a ir para Groenlandia a vivir. Eso no sé por qué, para qué tendría que hacerlo si van a tener un país para ellos que es un paraíso, que ya está repartido, entonces no sé para qué tienen que irse, ¿no? La gente no ve la experiencia del socialismo real que pasó. Así que Putin, ¿qué cosa es? ¿De dónde salió Putin? Putin salió en un partido de oposición. Putin era un opositor. Putin estaba en otro partido, era algo de, no sé, de verdad, cómo la gente no se da cuenta de que la transición se está organizando desde dentro de la forma en que el Estado mismo quiere, ¿no? Entonces, si eso sucede de pronto entre nosotros será un gran problema, pero yo pienso que hay que hacerlo de nuevo. Hay que fundar, entonces hay que hacer de nuevo un enorme intento por tener una constituyente, un pacto social, una nueva constitución, empezar de cero. Como dice Fernando, en ese momento nos vamos a dar cuenta de que el derecho no resuelve las cuestiones más importantes, o cotidianas, o directas, o inmediatas, porque la ley no transforma tu vida de esa manera. A largo plazo sí lo hace, pero tu plato de comida, lo que hay que poner sobre la mesa, no lo va a resolver. Por eso yo decía que hay cuestiones que sí dependen de los cambios institucionales, jurídicos y políticos. Yo creo que no se puede poner a los derechos humanos en la última parte del orden de prioridades, sino en la primera. Y tiene que haber pluralismo, y tiene que haber libertad para todos los presos y presas políticos. Y tiene que haber una transformación inmediata de las normas migratorias del país para que todas las personas, donde quiera que estén, sean cubanas y cubanos con todos los derechos. No hay ningún tipo de razón para demorar eso. Y eso es algo que hay que exigirle al gobierno cubano desde ahora, porque lo puede hacer, porque no tiene nada que ver con ningún bloqueo, ni con ningún embargo, ni con ningún nada. El embargo no va contra la democracia y los derechos humanos. Va sobre transacciones económicas y sobre cuestiones eminentemente comerciales. Ahora nosotros tenemos que exigir eso. No puede haber pena de muerte en Cuba. Es un ejemplo para las nuevas generaciones de cualquier tipo de transición que nosotros logremos la abolición de la pena de muerte desde ahora, para que todo el mundo sepa que no hay sombra en nuestra idea de transición, que no hay sombra de represión, ni de venganza, ni de revanchismo.
Y esas son cuestiones que creo que hay que hacer desde ahora mismo. Con Tribunal Constitucional Independiente, independencia judicial, defensoría del pueblo, abolición de la pena de muerte, reforma migratoria del país a favor de los derechos de todas las cubanas y cubanos, libertad inmediata a todos los presos y presas políticos, posibilidad de regresar al país a todas las personas que han salido por la fuerza en un éxodo terrible, que quieran volver al país con todos los derechos. Eso es algo que se puede hacer ahora mismo. Y hay que presionar al gobierno que lo haga con ellos mismos en el poder. Eso es lo que pienso. Pues yo, como dicen los argentinos. Yo tengo un pensamiento medianamente diferente al que tiene Julito en algunos elementos muy puntuales. Y es que a mí, cuando hablamos de transición, me gusta diferenciar lo que yo entiendo por transición. Mi transición, o sea, la transición que yo imagino para Cuba es una transición reconstructiva, no es una transición modificativa. Para mí, una modificación endógena del sistema no implicaría nunca una transición en Cuba. Implicaría una transformación del poder en función de lograr su supervivencia. Pero eso no implicaría la transición que yo me estoy imaginando, que es una transición que permitiría participación de todos, que permitiría la inclusión, que ha sido privada por 60 años, que permitiría poner en el centro del debate nuevamente los derechos humanos. Por tanto, cuando a mí me hablan de transición, o sea, cuando yo hablo de transición, yo pienso no en una transformación endógena del sistema, vuelvo y repito, sino en una reconstrucción del sistema que además debería nacer desde abajo. Lo que ha indicado, como perfectamente Julito lo decía, es que las transformaciones endógenas, sobre todo las experiencias del socialismo real, y el ejemplo más claro es Rusia, han sido transformaciones que lo que han hecho es permitir la mutación de un estado autocrático de un signo ideológico determinado a un estado autocrático de un signo diferente, pero que en el fondo, hasta ideológicamente, las identificaciones siguen siendo las mismas, porque la ideología marxista se transforma de pronto en un nacionalismo que necesita regresar a los símbolos de la época comunista. O sea, es la Rusia de Putin utilizando la bandera roja como identificación en la invasión de Ucrania. Es la Rusia de Putin hablando del sueño de la Unión Soviética. Es la Rusia de Putin hablando de que el mayor desastre de la historia de Rusia fue la caída de la Unión Soviética. O sea, siempre hay un regreso a esos orígenes porque sencillamente el régimen no se transformó, el régimen no produjo una transición, el régimen sencillamente mutó. Y partiendo de esa diferenciación, de lo que yo entiendo por transición y no de mutuación, a mí me parece que hay algo que tenemos que tener en cuenta claramente, ¿no? Un poco para explicar esto que decía Thais, de paso 1, paso 2, paso 3. Eso dependerá de la forma en la que se produzca la transición. Eso dependerá de las fuerzas que originen la transición. Pongo un ejemplo sencillísimo. Franco favoreció su propia transición, pero tuvo gente al interior del sistema, y Thais lo sabe mucho mejor que cualquiera de nosotros porque vive en España y tiene un conocimiento histórico de ese sentido, que esas gentes pues influyeron en la forma en la que ese proceso se produjo, ¿no? Quien lidere la transición en Cuba o quienes lideren la transición en Cuba tendrán una influencia importantísima en cuáles serán los pasos a dar la transición. Pero hay pasos generales que estarán ahí desde cualquier punto de vista, y uno es que tenemos que entender que en toda transición, en todo proceso de reconstrucción, sobre todo desde abajo, pasa por un periodo de provisionalidad, un periodo en el que las decisiones no necesariamente son colegiadas, un periodo en el que las decisiones se toman muchísimas veces de forma introspectiva, un periodo en el que las decisiones macroestatales se toman por un grupo reducido de personas, que como yo lo veo de forma general, lo mejor que le puede pasar a Cuba es que ese grupo reducido de personas que tomen decisiones durante el periodo de provisionalidad sea lo más plural y diverso posible. O sea, yo aspiro que los cubanos tengamos la capacidad de impulsar un proceso transformador, un proceso reconstructivo, que aun y cuando sea liderado, por ejemplo, por una sola fuerza política, esa fuerza política tenga la capacidad de sumar a la transición
otros actores que puedan ofrecerle pluralidad a la toma de decisiones provisionales que tendrán que tomarse. Es imposible que el día 0 se produzca la transformación, la transición, y el día 1, el día 2 tengamos una constituyente. El día 1, el día 2, el día 3 tengamos una ley de... No se producirá de esa manera. Hay que pensar en este periodo de provisionalidad, hay que pensar en este gobierno de transición que tendrá que tener como meta fundamental un tiempo clarísimo, que fue lo que nunca tuvo el gobierno de transición revolucionario. Tuvimos un periodo de provisionalidad de casi 16 años en Cuba después del triunfo de la revolución de 1959, y eso es lo que me parece a mí desastroso desde cualquier punto de vista en un proceso de transición futuro. Por tanto, paso 1 para mí sería establecer ese gobierno de transición, establecer ese grupo de personas lo más plural posible, que será quien irá tomando las decisiones y quien irá estableciendo 1, 2, 3 y 4 cuáles son los pasos generales. Ahora, a la par del establecimiento de ese gobierno de transición que tomará temporalmente las decisiones en ese periodo, a mí me parece que la sociedad civil cubana tiene que continuar articulada. O sea, la transición no puede ser el fin de la articulación de la sociedad civil o de los grupos de oposición política. La transición tiene que ser un periodo de fortalecimiento de la sociedad civil y de sus grupos de oposición política, entre otras cosas porque serán el contrapeso de ese gobierno de transición, de ese gobierno provisional que definirá los pasos 1, 2 y 3. Por tanto, a mí también dentro de ese ciclo cronológico quizás, a mí me parece también fundamental que podamos regresar a un orden constitucional temporal. Y para mí, la Constitución de 1940 puede ser ese orden constitucional temporal. O sea, necesitamos un cuerpo que diga, ok, vamos a funcionar de alguna manera, vamos a funcionar institucionalmente de alguna forma, tendremos una representación de este tipo. Y muy probablemente en la Constitución del 40 podamos encontrar ese elemento. Pero sin duda yo también creo que una transición en Cuba, luego de más de 60 años de ausencia de un orden constitucional claro como el que tuvimos en la Constitución del 40, implicará también la reconstrucción del país sobre la base de una nueva constituyente, sobre la base de la estructuración de un nuevo pacto social que defina los pluralismos y la participación. Bueno, como yo lo veo, Thais, lo que yo le diría a la gente es que no se coman la cabeza con la estructura normativa y que lo que viene primero es la ley, porque si usted considera que primero viene la ley, usted está viendo la ley como un acto normativo, como un acto impositivo amparado por un poder público político que viene desde arriba. Si eso es lo que la gente tiene en la cabeza, entonces no sirve, porque significa que hay un grupo que tiene un Estado tradicionalmente privilegiando a un sector del poder anquilosado, y o es ese mismo sector el que te va a hacer un edicto en el cual te cambia la sociedad según ellos por una norma, o es un nuevo grupo que llega, se monta sobre el mismo caballo de Troya y vuelve a hacer lo mismo porque no tiene una presión social, ni un organigrama, ni ningún tipo de pauta que la sociedad civil esté dispuesto a continuar y a exigir hasta el final para cambiarlo. Por lo tanto, si nos ponemos eso de cuál es la ley, cuál es el orden normativo, tiene que venir directamente la ley. Yo creo que primero, antes de eso, hay que pensar en clave jurídica, pero hay que ver qué es lo que se va a quitar y qué es lo que no se va a quitar. A mí esa idea de vamos a borrarlo todo de cuajo no me parece inteligente. Y yo creo que la clave de qué es lo que hay que hacer es por la clave de los derechos. Y los derechos son quitarle esas amarras que tiene la ciudadanía cubana para el ejercicio de todos sus derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Empezando por el ejercicio de la ciudad limitada por la residencia. No, fuera. Mi derecho de libertad de comercio, monopolio de empresas o monopolio de Estado. No, fuera. Mi derecho de disponer de determinado número de propiedades, no solo una vivienda y con permiso. No, mi derecho a constituir una empresa no con un permiso. No, arriba. Mi derecho de manifestarme, expresarme, reunirme, asociarme sin que me pongan un criterio ideológico analizado por quién o ciclano de tal para si es bueno o malo que yo lo haga. No. Y por tanto mi derecho de organización política y de participación. Toda una serie de derechos, son 30 artículos en la Declaración Universal, que son la clave. Lo que se oponga a eso, que tiene que ver directamente con el malestar de diferentes grupos sociales cubanos, es lo que se tiene que ir, es lo que se tiene que eliminar, y eso requerirá en su momento una comisión de estudio. Pero antes que eso,
hay que reconstruir, se habla mucho de constitución jurídica, pero hay que reconstruir la constitución, hay que darle forma a la constitución material de la nueva sociedad cubana, de la nueva pluralidad que tiene la sociedad civil cubana, para que eso emerja. Si no podemos ponernos y visualizar cómo operaría una ciudadanía cubana, que ya es una ciudadanía transnacional, con disímiles espacios de órbita, con disímiles intereses, pero que siguen siendo cubanos y tienen un objetivo y una visión con respecto a Cuba, si no logramos darle participación, y participación no es yo opino, te doy un like. Participación es, esto no me gusta así, yo no quiero que linches a mi vecino en la calle, perfecto. Yo quiero conservar mi casa, o sea, perfecto, vamos a analizar eso. Yo no quiero una constitución que prohíba el Partido Comunista. Bueno, vamos a ver cuántos lo van a entender. Yo quiero una constitución plural. Bueno, tienen que sentir que su decisión se tomó en cuenta. Tienen que sentir que hubo un criterio que se tomó en cuenta, no que hubiera un experto iluminado y le dio esa opción. Y mientras esa cadena de transmisión está destruida, no vale la pena pensar en una transición, porque no va a haber un grupo organizado que pueda, sea una sociedad civil organizada, que pueda hacerle contrapeso en el proceso transicional, sean las leyes que vengan. Entonces, para mí, yo creo que se trata de construir y darle forma a la sustancia que va a llenar y que va a orbitar a través de la ley. Ver la ley como una imposición, creo que es algo que tenemos todavía en la cabeza y es un rezago del totalitarismo. Yo creo que hay que ver la ley como un canal que va a permitir que la sociedad civil fluya cómodamente de acuerdo a lo que ella es en su pluralidad. Por lo tanto, volvemos de nuevo. Como jurista te digo, segunda parte, es importante mirar en clave jurídica, pero es más importante mirar en clave ciudadanía y ver cómo que ese río ya empieza a coger forma, ver cómo no choquen unos contra otros y se maten y sean capaces de expresarse en espacios neutrales, imparciales, pero comunes. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la clave de cómo poner, qué derechos van primero, qué se va a derogar primero, qué no se va a derogar. Y para mí, por lo menos, la principal clave de interpretación, y eso es porque hay criterios de transformación del Estado cubano y presionarlo para que se transforme un poco más beneficiosamente, y transición, o sea, salir de este esquema que se muerde la cola constantemente y siempre termina en una imposibilidad de solucionar los problemas con carácter general del país. Y para mí, yo sí tengo que ser, por desgracia, radical, aunque pueda ser iluso. Si algo me ha quedado claro es que el castrismo, sea más fascista o más comunista, sigue siendo el mismo problema. Mientras yo tenga un Estado que esté anclado a un partido, cuyo partido me establece una élite que yo no elijo, sino que se elige a sí misma y que determina todos los cargos públicos y que inhabilita la posibilidad de una justicia imparcial, que me dispone una penalización de las formas ideológicas y de acción que no sean las que a ellos les guste, que se mete en que controla prácticamente todo el poder, mientras esa casta exista ahí protegida por un grupo armado y existe esa alianza de la espada y la cruz, partido, ejército, concentrado en una ideología excluyente que no habla que habla de derechos, pero que está hablando de privilegios, y que para usted vivir en Cuba tranquilo, usted tiene que tener el privilegio de tener la venia o ser ignorado por ellos. Tras esa clave esté ahí, no va a funcionar nada, porque va a terminar en el mismo lugar. Por lo tanto, eso es lo que tiene que eliminarse. Esa visión del privilegio de un grupo privilegiado con la cruz y la espada en el poder tiene que eliminarse de cuajo. ¿Cómo llegamos ahí? No puedo sentarme a esperar a que ocurra la transición. Yo lo tengo que ir haciendo, y no es excluyente ir haciendo presiones y ir presionándolos para que vayan abriendo un poquitico, a ver si se abre esa huequito en la puerta que necesitamos y que desencadena todo lo demás, o aquellos mismos de pronto un día se levanten y digan, esto no tiene el más mínimo sentido, vamos a terminar ya y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Eso también puede suceder. Pero mientras tanto hay que trabajar en construir una sociedad civil. La democracia no va a surgir cuando venga una constitución que diga y declare somos democráticos, porque el partido declara que es democrático. Una declaración no me sirve. Tenemos que ser verdaderamente democráticos desde el ejercicio incluso de pensar cómo lo vamos a hacer. Y sin eso no vale la pena sentarse tampoco ni siquiera en cuál sería la constitución o cuál sería la ley que pondríamos, porque lo que hace falta es el mecanismo para que ese debate y esas ideas que ya están se presenten y se determine, por lo menos por un acuerdo, porque el soberano es el pueblo, soberanamente, qué es lo que se quiere, y enseñar a la gente que tiene que estar dispuesta y no confiarse en que llegó Periquito Pérez y Periquito Pérez me dijo que él va a ser mi representante y que él va a hacer todo lo que yo quería, y después me voy para mi casa a bachatear en el Vedado o en Varadero y me desentiendo de la política o de la sociedad civil. Esos conceptos que están en la base son los que tenemos que cambiar.
tenemos que terminar de articular, tenemos que terminar de construir, tenemos que ser la sociedad civil que merece un Estado diferente. De lo contrario, seguiríamos una falacia que termina beneficiando a 2 o 3 personajes que viven del comercio de la libertad de Cuba en cualquier lugar que uno se imagine, no solo dentro del Partido Comunista. Bueno, antes de terminar, porque ya nos estamos acercando a la hora, ya nos hemos pasado a la hora, sí que quería compartir con vosotros. Ayer justamente estuve hablando con un muchacho que contestó una publicación que hice en el Facebook, que se llama Juan Carlos Chillón Paisán, no sé si os suena. Ellos están dentro de Cuba, ellos tienen lo que se llama Movimientos Sociales Unidos por una Revolución Democrática. Y este chico, bueno, me han mandado ayer unos documentos que ellos han presentado por vía legal. O sea, ellos están tratando de ser escuchados o sea, lo que están haciendo ellos básicamente es impugnar todos los artículos que para ellos no son constitucionales, todas las leyes que para ellos no son constitucionales. Entonces tienen un proyecto donde ellos analizan lo que a ellos les parece que es anticonstitucional y entonces han ido a denunciarlo. Y me contaba, sí, buenísimo. Y claro, yo que vengo de que, claro, en el 83 fue que mi padre empezó con el tema de la oposición y allí, pues eso, estaban como os imagináis, juristas y abogados que lo querían hacer todo por ley, querían todas estas propuestas hacerlas por ley, y hay unos mamotretos así, que los tengo por ahí unas copias, unos mamotretos así que se presentaron en todos los lados, en el Comité Central, en todos los lados, precisamente para que desde el poder, esto que comentaba Julito, y me decía este chico ayer, Juan Carlos, que claro, que se han reído de ellos en su cara, evidentemente, y que no han conseguido absolutamente nada, a pesar de que ellos iban amparados, en teoría, por la ley. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto ellos van a abrir desde el poder una brecha? Mi experiencia me dice que eso no es posible. Algo que les pueda suponer perder el poder. Ojalá que esté equivocada, pero vamos, mi experiencia me dice que es algo muy ingenuo. Mi experiencia me dice. Bueno, quería que en unos minutos que nos quedan hagáis un poco un resumen. ¿Cuál es el mensaje importante que vosotros le mandaríais a la gente? No solamente a la gente normal, a la gente que está con todos sus dolores y sus injusticias a cuestas y esperando por un milagro o por ver una luz al final del túnel, sino también a la comunidad internacional, que la comunidad internacional, con la gente que yo he hablado, lo que ven es a los cubanos divididos, como una especie de que estos son un zafarrancho en la granja. ¿Vosotros qué mensaje le enviaríais? ¿Un mensaje a lo mejor de esperanza o no? ¿O qué? Un resumen para estos minutos finales de este encuentro tan bonito. Juli. Bueno, primero para la gente que están en Cuba todavía, porque bueno, cubanos somos todos los que hemos nacido, que sentimos por Cuba de esa forma, estemos donde estemos, pero para la gente que está ahí, evidentemente yo soy de los que cree que no le podemos dar ninguna lección, de que no podemos mandar a ningún ruedo, ni me parece justo, ni bueno, ni honesto, ni valiente, ni digno, ni nada, decirle lo que tienen que hacer. Eso es lo primero. El pueblo cubano que está en Cuba es un pueblo diferente al pueblo cubano que está afuera, porque está viviendo en unas condiciones y una realidad que solo se sabe y se entiende cuando se está ahí. Por lo tanto, hay que respetar eso. Eso es lo primero, respetar mucho esa situación. A la gente que está luchando desde diferentes tipos de activismo, yo creo que lo que yo le diría es que es el momento de la unidad. Es el momento de buscar agendas comunes, de pensar en Cuba, en los cubanos, en las cubanas, más allá de nuestra propia posición, nuestra propia aspiración. Yo creo que es el momento hasta de pensar o de saber que nuestro proyecto particular, con el que hemos soñado toda la vida, tal vez no sea más útil o es más necesario para la Cuba que viene ahora o para la transición que toca.
Es decir, yo cuando hablo del futuro de Cuba inmediato, una transición en Cuba, no creo que lo que yo he pensado o lo que yo he pensado y propuesto y por lo que he luchado más en Cuba durante toda mi vida sea lo más necesario ahora. Yo creo que no es lo más necesario ahora o no es lo idóneo. Y por lo tanto, yo creo que ese es un ejercicio que también se puede hacer. Hay que buscar todo lo que ahora es imprescindible para el país, para salvar al pueblo cubano, para salvarlo de su angustia, para salvarlo del dolor, de la injusticia, de la falta de oportunidades, de la falta de transparencia, de la seguridad, la falta de seguridad, de la falta de porvenir y de aspiraciones y de sueños, y de volver a conectar con algo que sea viable vivir en Cuba, construir una vida en Cuba, tener familia en Cuba, trabajar en Cuba y morir en Cuba. Todo eso hoy está en crisis. Esas aspiraciones, esas posibilidades, todas están en crisis. La mayoría de la gente en Cuba piensa que alguna de estas cosas que acabo de decir ahora es imposible. Y casi que se quedan solo con los que ya son muy viejos y piensan que lo que tienen que hacer es esperar solo morirse ahí, que los cambios no los trascienden. Entonces yo creo que es el momento de la unidad, es el momento de pensar más allá de nuestros propios intereses, más allá de nuestros propios deseos. ¿Qué necesita el pueblo cubano? ¿Cómo podemos los que trabajamos y hacemos activismos de diferentes tipos y los que viven en Cuba y luchan en Cuba, incluso al silencio o debajo de la sombra de la, del anonimato, cómo se puede pensar en una Cuba plural, común, ancha, inclusiva, donde quepan incluso los que han puesto pie en tierra por un sistema que ahora está en clarísima crisis. Entonces, como Martí, como la República de Martí, que era una república que también incluía a los españoles vencidos en la guerra de independencia que debía ser, que era la guerra para la revolución democrática, la guerra para fundar una república, no una guerra para matar españoles. Igualmente yo creo que ese debe ser nuestro ejemplo. Hay que fundar una república donde también los derrotados quepan. Eso no significa que haya que olvidar la justicia, que haya que olvidar la legalidad, que haya que olvidar las responsabilidades, pero yo sí creo que hay que olvidar el odio y hay que olvidar la revancha, hay que olvidar la violencia y querer ese momento de desgracia que sería un enfrentamiento entre cubanos y cubanos. Eso es lo que lo pienso. Muchas gracias por el encuentro. Yo, en lo personal, creo que siempre habrá esperanza, ¿no? Entre otras cosas, porque yo creo que no hay que tenerle miedo a un cambio, porque yo en lo personal creo que es difícil estar más mal que lo que realmente están muchísimas personas hoy en Cuba, ¿no? No solo desde el punto de vista de desamparo de derechos, sino también desde el punto de vista económico. Hay un tema del que tendremos que hablar, yo creo que constantemente y cada vez con más argumentos, y es el tema de cuán pobres realmente somos los cubanos, ¿no? Y yo creo que una de las informaciones más blindadas del régimen ha sido esa, ¿no? Cuán extendida está la pobreza en Cuba. Pero a mí me gusta hablar de pobreza en todos los sentidos, porque yo creo que también somos pobres en tanto menos derechos tengamos. Por tanto, si miramos cómo estamos hoy, yo creo que no se puede tener miedo a un cambio, porque creo que difícilmente podamos estar peor, ¿no? Igual yo lo que creo que tenemos que pensar es en los tiempos, ¿no? Muchísimas veces queremos, quienes vivimos una realidad diferente, que los tiempos de Cuba sean nuestros tiempos. Y lo cierto es que yo creo que parte de entender y de impulsar consensos pasa también por entender que los tiempos de Cuba y las formas de actuación dependen de la gente que esté en Cuba y que esté dentro de Cuba. El papel del exilio es un papel importante desde el punto de vista de pensar, desde el punto de vista de apoyar, desde el punto de vista incluso de generar ideas para una transición. No se puede pensar una transición debajo de las balas. Eso es un principio básico de la filosofía. Los intelectuales piensan porque no tienen que trabajar. Los intelectuales piensan porque no tienen que sobrevivir picando caña. Y por tanto, quienes tienen la capacidad de pensar son quienes tienen sus problemas resueltos, ¿no?
pero yo creo que más que nada los tiempos de cambio son los tiempos de Cuba. Y esa gente que está en Cuba, yo creo que lo que hay que ofrecerle la esperanza de que no importa cuánto duren esos tiempos, estará siempre acompañada por el exilio. Y eso es lo que yo creo que ha faltado en los últimos tiempos también. Yo creo que hay un exilio que ha sido mucho más exigente que un exilio que ha demostrado su capacidad de acompañamiento y su capacidad de entender los tiempos al interior de la isla, la realidad al interior de la isla. Y hacia ahí iría mi mensaje fundamental, ¿no? O sea, pensemos en una transición, pensemos en cómo cambiarlo, pero pensémoslo también desde nuestras propias realidades. No es lo mismo pensar Cuba desde Madrid, desde Miami, desde Toronto, desde Serbia, que pensar Cuba desde Centro Habana, con un policía en la puerta de tu casa, sin tener dinero para poder comprar las tiendas de MLC y teniendo que dedicarle 6 y 7 horas al día en una cola de pollo. Son realidades completamente diferentes, ¿no? Y vuelvo y repito, mi mensaje será incluso en esa circunstancia, incluso en un ambiente que parece ciertamente un ambiente de repliegue. Para nadie es un secreto que entre los activistas, los actores políticos que están en prisión, más los que están en el exilio, más los que están desarticulados al interior de Cuba, el ambiente parece ser un ambiente de repliegue, un ambiente de deconstrucción total. Pero también hay que recordar que las mismas causas que llevaron a la gente al hastío el 11 de julio del 2021 siguen ahí, y en algunos casos yo creo que en situaciones peores. Por tanto, las circunstancias no han cambiado porque el régimen no tiene la capacidad para cambiar esas circunstancias. El régimen tiene la capacidad para continuar ampliando y socializando la represión, y ahí yo creo que estará también una capacidad de esperanza del cambio. Un pueblo no puede estar toda la vida sufriendo la represión descarnada que está sufriendo el pueblo cubano, ¿no? Y en algún momento eso tendrá que canalizarse. Por eso es que yo creo que hay esperanza, y nuestro papel como intelectuales, como juristas, como personas que estamos fuera de Cuba en una realidad diferente, yo creo que es acompañar ese proceso y pensar también pautas, posibilidades de actuación para mejorarlo, favorecerlo o incluso construir una posible transición también. Bueno, el mensaje hacia adentro y a nosotros. Y voy a arriesgarme a no dirigirme a los cubanos de adentro y los cubanos de afuera, porque creo que es algo que va independientemente de la circunstancia como cubanos, donde estemos. Mi mensaje es: sean ambiciosos y no hagan el juego de la hipocresía. O sea, trabaja para lo que quieres, sea personal, sea familiar, sea algo que donde los demás puedan compartir, y piensa si es posible en el bien común. Trabaja tú y haz tu parte, por más mínima que sea, no importa. Yo le digo a la gente que vale lo mismo una carta que salir y cantar las 40 en medio de una reunión del CDR, también lo vale. Decirle: mira, no me gusta esto porque no me interesa, me voy de la reunión. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. ¿Qué tú vas a hacer? No, nada. Pero eso es lo que yo pienso. Porque la vida es muy corta para vivirla falsamente. Porque la vida es un flachazo sorprendente en el cual tú no sabes cuándo te vayas, y es muy triste haber pasado por ella sin haber sido tú mismo, sin haberte sentido tú mismo, sin haber sido genuino. Y eso es algo que nos quitó el proceso de totalitarización de la sociedad cubana, nos quitó el ser nosotros mismos. No es que te parten la libertad y no esperes que nadie te vaya a dar nada. La dignidad con la cual tú seas capaz de vivir no está en relación y en proporción a los bienes que tengas. Y eso es algo que nadie te lo puede quitar si tú asumes ser digno y ser consecuente con lo que pienses, sea lo que sea que pienses. Y no esperes que venga ningún salvador. Nada que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo y que no estés dispuesto a exigirle a alguien que dice que va a hacer por ti mismo, te lo va a hacer. Ni de la dictadura, ni de afuera, ni de adentro. Por lo tanto, no te confíes, no tiendas las manos y sé muy ambicioso. Sé ambicioso y trabaja por lo que quieres de la manera que tú sientas, y entonces vas a descubrir que no eres uno, sino que eres unos cuantos, y de unos cuantos te puedes encontrar y sorprender que son millones. Pero solo si estás trabajando para lo que sientes y para lo que quieres, solo si eres genuino vas a descubrir quién es el genuino al lado tuyo y con quién puedes trabajar y quién no, y al final los que queremos un bien somos más. Eso es mi mensaje para adentro. Si hacemos eso, esa es la base, ese es el material ético básico con el cual articular todos los elementos que tenemos, que son como un gran rompecabezas, para hacer una sociedad civil fortalecida adentro y afuera. Hacia afuera, hacia organismos políticos, entidades internacionales, el mensaje es distinto. Trabajen en función de proyectos, vean la intención de proyectos más que en líderes. Los líderes y las imágenes del liderazgo pueden ser una ilusión que pueden, si se arriesgan a comprometerse en aire frito, en algo que no es real ni tangible.
trabajen sobre proyectos, apoyen proyectos e iniciativas lógicas, apoyen espacios lógicos, no se vayan por lo obvio. El dinero no siempre es la solución y traten de alguna forma de ser un poco más comprometidos, si se les interesa, con las necesidades del pueblo cubano, que no es solo los que te digan que están victimizados por un embargo dentro de Cuba. Hay que ser consecuentes. No tengo ningún problema con los políticos internacionales que atacan al embargo, pero si me atacas al embargo me tienes que atacar las violaciones de derechos humanos y tienes que estar dispuesto a no ser parte, por cómplice o por silencio, de la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo cubano a manos de la pésima gestión y la inhumanidad de sus dignatarios, sus representantes o disque representantes. Si guardas silencio con eso, eres parte del problema. Si no eres responsable, apoyando a los proyectos o a las ideas que se identifiquen y que realmente puedan buscar viabilidad desde el punto de vista de una mayoría, pues no vale la pena cuántos millones de dólares des o cuánto digas que nos estás apoyando. Eso se trata entonces de ser un poco más responsable y más tangible. Ideas y proyectos van a encontrar muchos, pero con base los hay. Solo tienen que buscar y mirar dónde va y saber que eso puede ser el caballo ganador. No siempre es el que está adelante en la cima con la mayor cantidad de likes. El caballo ganador puede estar al lado tuyo. Solo necesitas ver qué necesita y cómo necesita trabajar. Entonces, ese sería el mensaje para los dos lados. Bueno, yo con que gane el pueblo cubano, hablando de pueblo cubano, que ya sé que me has reñido ayer cuando hablé de pueblo cubano, Fernando, con que ganen los cubanos, con que ganemos los cubanos, yo creo que con eso no me conformo. Muchísimas gracias. Se me han quedado tantísimas cosas que tenía que preguntaros. Tengo aquí como 15 preguntas que no me he dado tiempo a hacer. Os iba a preguntar si conocíais el pacto social del doctor Faisel Iglesias. Os iba a preguntar por muchas más cosas más concretas. Así que, bueno, espero que podamos profundizar un poquito más adelante y que volvamos a reunirnos para concretar un poquito más. Hemos hablado en plan general, pero sí que se me han quedado muchas cosas en el tintero que me gustaría que en algún momento en el futuro retomáramos. Yo creo que este es un momento también que se puede aprovechar mucho, este momento. Son tiempos en los que se puede avanzar, en los que se puede vertebrar, siempre hablamos de vertebrar, de visibilizar todas esas propuestas que existen, como decía perfectamente Eloy, hay un trabajo magnífico hecho, magnífico. Él comentaba del grupo, el Centro de Estudios Convivencia, que tiene un trabajo monumental, pero hay más propuestas y gente que ha trabajado muy en serio y que sigue trabajando. Eso es todo eso, hay que vertebrarlo, visibilizarlo, llevarlo a un debate en un espacio. Ahora tenemos la tecnología, que es magnífico, llevar los espacios de debate, consensuar, no sé si unir, pero sí juntar. Y bueno, aprovechar este tiempo, ¿no? para pensar y para, ya no de dentro o de fuera, porque no tiene tampoco, con la tecnología tampoco tiene mucho sentido hablar de dentro y de fuera. Ahora estamos aquí todos fuera de Cuba, pero en estos espacios de Cuba del Foco siempre hay gente de Cuba. De hecho, he hecho espacios donde todos están en Cuba. O sea que ahora mismo ya con la tecnología, hablar de dentro o fuera, estos espacios pueden ser precisamente de unión y de que estemos todos aquí debatiendo y hablando de cuestiones que podemos tener claras para la Cuba que queremos. Así que bueno, muchísimas gracias y ha sido un lujo, súper placer y espero que me digáis que sí la próxima vez que diga, Julito, quiero hablar de no sé qué, me dices que sí, me vas a decir que sí. Yo voy a decir que no, yo te voy a decir que no. Ya te estás harto, ya. Es que Fernando ha venido, no sé a cuántos encuentros de estos. Pero bueno, Eloy y Julito, por lo menos es la primera vez que venís, así que por lo menos alguna vez más. Tú llama, ahí ya veremos. O sea, estoy aquí, poniendo aquí precisa pública. Bueno, muchísimas gracias. Lujazo de panel. Lujazo de panel. Gracias a ti. Hasta la próxima. Está bien. Gracias. Adiós, Vale, un placer inmenso estar con ustedes. Un abrazo, Chao, chao. caballero. Bien, cuídense.